Vamos a estudiar lo que es el teorema fundamental del cálculo, específicamente relacionado con la integral definida. El teorema fundamental del cálculo establece que si una función f es continua en el intervalo cerrado AB y f, en este caso sería nuestra antiderivada de la función en el intervalo AB, entonces resulta que la integral, esto se lee como, en este caso es una integral definida, y se lee como la integral que va desde A hasta B. En el caso de A es nuestro límite inferior y B sería nuestro límite superior de una función f de x por su diferencial de x. Al integrar esta función f de x obtenemos la función, en este caso la antiderivada o la primitiva de esta función. Y esa antiderivada nosotros la vamos a evaluar primero con el límite superior, que sería b, menos esa misma función, pero evaluada en el límite inferior. Entonces nos da f de b menos f de a. En este caso, esto corresponde a lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo, que tiene sus aplicaciones, por ejemplo, en el cálculo de área de secciones plana, área bajo la curva y otras aplicaciones más dentro del cálculo integral. Vamos a ver ahorita lo que son algunos ejemplos relacionados al teorema fundamental del cálculo. En este caso vamos a evaluar cada integral definida y tenemos el ejemplo número 1. La integral definida en el intervalo de 1 a 3 de x al cubo por el diferencial de x. En este caso hay que previamente saber integrar, conocer un poquito acerca de la integral indefinida y los métodos de integración. En este caso tenemos x al cubo. Recordemos que para integrar esta función tenemos que sumarle un 1 al exponente, entonces nos quedaría x elevado a la 3 más 1 sobre 3 más 1. En este caso voy a hacer el primer ejemplo de forma detallada, y el siguiente ejemplo va a ser un poquito más directo, partiendo de que pues ya tenemos que saber integrar. Entonces tenemos acá a ese exponente que es 3, le vamos a sumar 1, y esto que tenemos en el exponente lo vamos a dividir. Acá siempre lo escribimos en el denominador. 3 más 1 sería 4, entonces nos queda x a la cuarta sobre 4. Y acá se escribe nuestro intervalo que vamos nosotros ahorita a evaluar en esta función primitiva o en esta antiderivada. Recordando que aquí tenemos lo que es el teorema fundamental del cálculo, entonces ese resultado lo vamos a evaluar primero, el límite superior, en este caso sería 3, menos la función primitiva evaluado en el límite inferior. Entonces vamos a proceder. En este caso nos quedaría, en vez de x vamos a escribir este valor que está acá, que sería 3. Entonces nos quedaría 3 elevado a la cuarta potencia sobre 4, que es el resultado que está acá, menos, aquí tenemos este menos según nuestro teorema, menos la misma función pero ahora evaluada en el límite inferior. Entonces vamos a escribir acá, en vez de escribir x, vamos a escribir nuestro límite inferior, que sería 1 elevado a la cuarta potencia sobre 4. Entonces nos queda menos 1 a la cuarta sobre 4. Resolvemos estas potencias, nos quedaría 3 a la cuarta, que es 81 sobre el mismo 4, menos 1 elevado a la cuarta, sigue siendo 1 sobre 4. Acá tenemos una diferencia de fracciones, en este caso son fracciones homogéneas, se escribe el mismo denominador y se restan los numeradores. Entonces nos quedaría 81 menos 1, todo esto sobre el mismo denominador, que en este caso es 4. Efectuamos esa diferencia en el numerador, 81 menos 1 sería 80 sobre 4. Procedemos a verificar si se puede simplificar o no, 80 entre 4, y esto nos da como resultado 20. Y este sería nuestra evaluación de esta integral definida. Entonces el resultado final de esto sería 20. Vamos a proceder con otro ejemplo.
tenemos la integral definida en el intervalo que va desde 1 hasta 2 de x al cuadrado menos 3 por un diferencial de x. X al cuadrado lo vamos a integrar de forma directa y 3 también se integra de forma directa. Vamos a omitir el procedimiento, entonces nos queda x, en este caso a este 2 le vamos a sumar 1 y nos quedaría x elevado al cubo sobre ese mismo exponente que sería 3. Y en el caso de la integral de esta constante que es 3 sería el 3 multiplicado por x, entonces nos quedaría x al cubo sobre 3 menos 3x. Y esta sería nuestra antiderivada, la cual nosotros vamos a evaluar con estos intervalos. Primero vamos a reemplazar donde tengamos la variable x, el valor de 2, menos donde tenemos la variable x, el valor de 1. Entonces nos quedaría 2, acá donde está la x vamos a reemplazar con el valor de 2, entonces 2 al cubo es 8, que sería este valor que está acá, sobre el mismo 3, menos, aquí tenemos 3 por x, pero en este caso x vale 2, entonces 3 por 2 sería 6, menos nuestra función evaluada ahora en el límite inferior, que en este caso es 1. Entonces vamos a evaluar 1 al cubo, sigue siendo 1, entonces nos quedaría 1 sobre 3, menos acá 3 por x, que vale 1, sería 3. Entonces nos quedaría 1/3 menos 3. Y nos resulta estas operaciones con fracciones. Pues yo les invito que previamente hay que tener un poquito de conocimiento en el caso de la suma y diferencia de fracciones, para que no se nos complique hacer estos tipos de cálculos. Entonces efectuamos estas operaciones, simplificamos y obtenemos como resultado menos 2/3. Y este sería el valor de nuestra integral definida. Espero que haya quedado clara la explicación. Próximamente les estaré compartiendo más videos relacionados con este tema.